La voz engreída de mi hermano cortó entre el tintinear de copas en la mesa de la cena de Pascua. No todos pueden con una carrera real en tecnología, dijo, con un tono cargado de condescendencia. Su mirada se clavó en mí, retándome a reaccionar, mientras la sala se llenaba de cabeceos y risitas contenidas. El calor me subía por el cuello, con esa punzada familiar de ser la decepción de la familia pesándome encima, y luego, silencio. Mi abuela, de 83 años, dejó el tenedor sobre el plato, con la mirada tan afilada como siempre. Con una sola pregunta, iba a desmantelar la imagen cuidadosamente pulida de mi hermano frente a todos. Si alguna vez te han subestimado o traicionado en tu propia familia, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo. Tu historia merece ser escuchada. Créeme cuando te digo que, a veces, la validación de extraños que entienden puede sanar las heridas que la familia provoca. A diferencia de mi hermano Mark, que tomó la ruta tradicional, título en ciencias computacionales, dirección elegante en Silicon Valley, trepando la escalera corporativa, yo empecé a programar de noche mientras trabajaba en ventas durante el día. Aprendí haciendo, fallando, corrigiendo y volviendo a intentar. No es el tipo de historia de origen que impresiona en las fiestas de cóctel. La dinámica familiar siempre ha sido clara. Mark era el verdadero éxito en tecnología. Mientras que mi negocio era tratado como un lindo proyectito que tarde o temprano fracasaría. Mamá me daba una palmadita en la mano durante las reuniones familiares y me preguntaba: ¿sigues con eso de las computadoras? Mientras presumía con orgullo el último ascenso de Mark a quien quisiera escucharlo. La Pascua siempre ha sido, en nuestra casa, la actualización de estatus familiar no oficial. El olor del jamón glaseado de mamá llenaba el comedor, mezclándose con el aroma de lirios frescos en la mesa. Los cócteles de papá, algo con bourbon y bitters de naranja, tintineaban en copas de cristal mientras todos se acomodaban para la inevitable ronda de ¿y cómo va el trabajo? Cuando le tocó a Mark, se acomodó el cuello de su camisa de diseñador y arrancó con su discurso ensayado sobre su reciente ascenso en TechFusion. La luz de la lámpara de cristal se reflejó en su reloj carísimo mientras gesticulaba, describiendo a su equipo de desarrolladores y lanzando jerga técnica que hacía que nuestros parientes escucharan con cara de admirada confusión. La industria tech está brutal estos días, anunció, girando su vino en una copa que probablemente costaba más que mi primera laptop. No cualquiera aguanta una carrera real en tecnología. Se necesita educación formal, conexiones y, francamente, cierta mentalidad. Sus ojos se clavaron en mí con esa mirada familiar. La que decía: los dos sabemos que estás jugando a ser parte de mi mundo. Hundí el tenedor en la zanahoria glaseada de miel de mi plato con más fuerza de la necesaria. El amargor del resentimiento se mezcló con la dulzura de la verdura. La tía Debbie, siempre tratando de incluir a todos, intervino. Sofía también hace cosas de computadoras, ¿no? Mark soltó una risita. Un sonido que para mí fue como uñas raspando un pizarrón. El proyectito de Sofía es más bien como manualidades digitales comparado con el desarrollo empresarial. La mesa se quedó en silencio. De pronto todos se interesaron mucho en sus espárragos, evitando mis ojos por completo. El único ruido era el tintinear de los cubiertos contra los platos de porcelana y el zumbido lejano del extractor en la cocina. Esto no era territorio nuevo. En acción de gracias, Mark ya había explicado amablemente a nuestros primos que mi modelo de negocio era insostenible, mientras yo me tragaba en silencio la rabia, con el sabor del pay de calabaza volviéndose ceniza en mi boca. Cuando el jamón volvió a circular, su glaseado brillando bajo las luces del comedor, Mark siguió. La verdadera tecnología significa construir soluciones que transformen industrias, no solo hacer apps de juguete. Por eso importan los títulos de lugares como Stanford. El tío Rob asintió con seriedad, su cabeza calva reflejando las lámparas de arriba. Por eso Mark maneja un Tesla y compra esos vinos finos. Las grandes ligas pagan diferente. Sentí mis mejillas arder, del mismo color que la salsa de arándano en la mesa. 8 años de desvelos, de arriesgarlo todo, reducidos a hacer apps de juguete. Cuando mamá preguntó por mi reciente viaje de negocios a Tokio, Mark se apresuró a interrumpir antes de que yo pudiera responder. Sofía está más en la parte administrativa de la tecnología. Ella coordina freelances que hacen la programación real. Sentí que la cara me quemaba mientras apretaba la servilleta debajo de la mesa tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos.
Yo misma había escrito cada línea del software principal, desvelándome hasta las 4 de la mañana más veces de las que podía contar. Pero hacía mucho que había dejado de corregirlo en reuniones familiares. Solo me hacía parecer a la defensiva. Y de alguna forma, Mark siempre terminaba viéndose como el experto generoso. Para el postre, el famoso pay de limón con merengue de mamá, sus picos dorados y perfectos, Mark estaba aconsejando a nuestro primo adolescente sobre el camino correcto para entrar a la tecnología. Primero las bases, luego un programa top. No todos tienen lo que se necesita. La peor parte era ver a mis papás sonreír con orgullo hacia Mark, mientras a mí me lanzaban miradas de lástima, de esas que se reservan para el fracasado de la familia. Papá siempre rellenaba primero la copa de vino de Mark. Siempre primero. Lo que nadie en esa mesa sabía, excepto mi abuela, era que mi proyectito acababa de cerrar su adquisición más grande hasta la fecha. Durante los últimos 6 meses, había estado en negociaciones confidenciales para comprar la división empresarial en problemas de Tech Fusion. Sí, la misma división en la que trabajaba Mark. Aún me parecía irreal la pesada mesa de conferencias donde habíamos cerrado el trato. Los papeles se firmaron el viernes por la tarde, con un embargo de prensa hasta el anuncio oficial del lunes en la mañana. El peso de la pluma en mi mano al firmar mi nombre se sintió significativo, como un cambio de vida. Solo la abuela lo sabía, porque había sido mi apoyo silencioso desde el primer día. La única en la familia que realmente se tomó el tiempo de entender a qué se dedicaba mi empresa. Ella visitó mi primera oficina diminuta cuando todos los demás estaban ocupados en la inauguración del departamento de Mark en Silicon Valley. Me ayudó a practicar tácticas de negociación sentada frente a mí en su mesa de cocina, con el olor de su famoso té de canela flotando entre nosotras. La noche antes de Pascua celebramos con una copa privada de champaña en su sala, lejos de las miradas críticas. Por saber lo que vales, me dijo, con las arrugas de sus ojos sonriendo. Incluso cuando otros todavía no lo ven. Durante la cena, noté que la abuela revisaba varias veces su reloj de pulsera vintage, sus ojos brillando cada vez que se encontraban con los míos. Esa pieza antigua había sido de mi abuelo y nunca se la quitaba. Su suave tic-tac apenas se escuchaba sobre las conversaciones. Mark interrumpió de pronto, mientras se le explicaba blockchain a mi padre, que ya tenía la mirada perdida desde hacía 2 minutos. ¿En qué división de TechFusion dijiste que trabajas? Enterprise Solutions, respondió orgulloso, inflando un poco el pecho. Somos la columna vertebral del flujo de ingresos de la empresa. La abuela asintió pensativa, llevando su vaso de agua con una mano temblorosa por la edad, pero con los ojos más agudos que nunca. Interesante. ¿Y cómo anda la moral por ahí últimamente? Leí algo sobre reestructuración. La seguridad de Mark se tambaleó, apenas perceptible. Su nuez se movió cuando tragó saliva. Solo son rumores, nada oficial. Somos demasiado valiosos para que nos toquen. Interesante, murmuró la abuela, mirando otra vez su reloj. Vi el segundero acercarse a las 6 en punto. Sofía, ¿no mencionaste algo sobre ese sector hace poco? Preguntó con toda intención. Mi hermano soltó una risita burlona, el sonido rebotando en las paredes del comedor. Abuela, la empresa de Sofía está en un espacio completamente distinto. Ella no tendría ninguna visibilidad de operaciones a nivel empresarial. Sentí una sonrisa escaparse en la comisura de mis labios, mientras bebía un sorbo de agua para disimularla. El hielo tintineó fuerte contra el vaso. Cuando sirvieron el mousse de chocolate casero de mamá en copas de cristal, la abuela me atrapó con la mirada y levantó una ceja perfectamente delineada. El reloj de pie en el pasillo dio las 6 campanadas. El embargo acababa de levantarse. El chocolate era rico en mi lengua, pero la anticipación sabía mucho mejor. Después de años de desprecios, de palmaditas condescendientes y de qué lindo, hija cada vez que mencionaba mis logros, todo estaba a punto de cambiar. La abuela dejó su cucharita de postre sobre la vajilla con una precisión deliberada. El leve clink resonó en lo que de pronto parecía una sala en silencio. Mark, mencionaste que no cualquiera puede tener una carrera real en tecnología. Tengo curiosidad, ¿a qué te refieres con eso? Mark se lanzó a su discurso ensayado sobre educación, experiencia corporativa y pericia técnica, agitando su cucharita de postre para dar énfasis. El mousse de chocolate estuvo a punto de salir volando. Entonces, ¿el éxito en tecnología se mide por qué exactamente? Apretó la abuela,
inclinándose un poco hacia adelante. Opciones de acciones, potencial de adquisición, valuación, todo lo anterior, contestó con seguridad, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Se trata de construir algo lo suficientemente valioso para que los grandes jugadores quieran adquirirte, o estar en esos grandes jugadores tomando esas decisiones. La abuela sonrió y giró hacia mí, con los ojos brillando de picardía. Sofía, ¿es por eso que tu empresa acaba de comprarla de él? El ruido de una cuchara cayendo retumbó en el silencio repentino. La boca del tío Rob quedó abierta, con un poco de chocolate visible en su diente frontal. ¿Qué? La voz de Mark se quebró mientras sacaba su celular, buscando frenéticamente noticias. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro, ahora pálido. Carraspeé, consciente de todas las miradas fijas en mí, incrédulas. Supply Stream finalizó la adquisición de la división Enterprise Solutions de TechFusion el viernes. El comunicado de prensa se publicó hoy a las 6 de la tarde. Esa es mi división, balbuceó Mark, encontrando el anuncio en TechCrunch con mi nombre y mi foto en grande en la parte superior. Así es, dije en voz baja, sorprendida de lo firme que sonaba. Y entra en vigor mañana por la mañana. Tu equipo le reporta a mi VP de operaciones, quien ha estado revisando métricas de desempeño desde hace semanas. La copa de vino de mamá se detuvo a mitad de camino hacia sus labios, el líquido rojo agitándose peligrosamente cerca del borde. ¿Compraste la empresa de Mark? La división con bajo rendimiento, corregí, sintiéndome extrañamente tranquila. Conservaremos a la mayoría del talento en ingeniería, pero vamos a reestructurar el liderazgo. El tío Rob se atragantó con su pay mientras la realización le caía encima. Espera, entonces Mark ahora trabaja para Sofía. La sala estalló en un caos de preguntas, todas cayendo una encima de la otra como un embotellamiento digital. El rostro de papá pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente a algo que se parecía al asombro. ¿Qué tan grande es tu empresa?, preguntó la tía Debbie, con la voz más aguda de lo normal. ¿Cuándo pasó esto?, exigió mamá, volteando entre Mark y yo como si viera un partido de tenis. ¿Qué hace exactamente Supply Stream?, preguntó papá, de verdad preguntó, por primera vez. Mark seguía congelado, con el celular aún en la mano, la pantalla mostrando el logo de mi compañía junto al de TechFusion. Expliqué cómo mi proyectito había crecido a 230 empleados en 3 países, cómo nuestro software de gestión de cadenas de suministro era usado por 6 empresas Fortune 500, cómo nuestra valuación había alcanzado los $500 millones en la última ronda de inversión. Pero nunca hablas de nada de esto, dijo mamá, con voz pequeña y confundida, dejando por fin la copa de vino sobre la mesa. Lo intenté, respondí simplemente. Por años. El resto de la cena transcurrió entre conversaciones atónitas, mientras los parientes de pronto tenían decenas de preguntas sobre mi empresa, su tamaño, sus fondos, y por qué nunca habían entendido realmente lo que hacía. La abuela se recargó en su silla, sorbiendo su té después de la cena, con la expresión de un gato que se comió la crema. Mark se fue temprano, murmurando algo sobre prepararse para mañana, su Tesla chirriando en la grava de la entrada con una velocidad poco característica. El sonido de las llantas se desvaneció rápido en el aire de la tarde. Papá me tomó aparte mientras yo ayudaba a recoger la mesa. Los platos apilados en sus manos quedaron olvidados. Sus ojos estaban húmedos detrás de los lentes. Nunca entendí tu negocio. Perdóname por no haberte dado el mismo apoyo que le dimos a Mark. El choque de la loza sonó cuando dejé los platos sobre la barra. Está bien, papá. No todos entienden lo que hago. Por eso dejé de explicarlo. No, dijo con firmeza, posando su mano libre sobre mi hombro. No está bien. Debimos intentarlo más. Yo debí intentarlo más. Esa noche, al manejar de regreso a casa, con las luces de la calle marcando patrones rítmicos sobre el tablero, me di cuenta de que ya no necesitaba la validación que había buscado tanto tiempo en mi familia. El éxito hablaba por sí solo. El peso que había cargado, probar que merecía su atención, su respeto, se fue aligerando con cada kilómetro. El lunes por la mañana, el aroma familiar de café premium llenaba mi oficina de esquina cuando llegué temprano para preparar las juntas de transición. La luz de la mañana se colaba por los ventanales de piso a techo, iluminando la ciudad. Mark estaba esperándome en mi oficina, sentado rígido en una de las sillas de piel frente a mi escritorio.
Se levantó cuando entré, su peinado perfecto ligeramente despeinado. No tenía idea, dijo en voz baja, sin su confianza habitual. Todo este tiempo pensé que tú solo jugaba a la tecnología. Completé, dejando mi bolsa sobre el escritorio. La superficie estaba despejada excepto por 3 monitores y una pequeña planta de jade que la abuela me regaló cuando firmé a mi primer gran cliente. Él asintió, mirando al suelo, luego alrededor de mi oficina, más grande que la suya, con mejores vistas, en un edificio que llevaba el nombre de nuestra empresa. Lo curioso del éxito real, Mark, dije, es que no necesita anunciarse a cada momento. Hizo una mueca, reconociendo sus propias palabras lanzadas de vuelta contra él. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, jugueteando con su reloj caro, el mismo que se había asegurado que todos notaran en la cena. Eso depende de ti, respondí, sentándome detrás del escritorio. Tus habilidades técnicas son sólidas. Tu estilo de gestión necesita trabajo. La pregunta es si puedes adaptarte. Por primera vez en nuestras vidas adultas, Mark me miró de verdad. No solo como igual, sino tal vez como alguien de quien podía aprender. A veces las personas que más te subestiman son las que deberían creer en ti primero. Es un tipo especial de dolor, pero también puede alimentar un tipo especial de determinación. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valor a quienes dudaban de ti, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Aquí hay toda una comunidad que entiende lo que es vivir en la sombra del reflector de alguien más. El éxito más dulce no es solo probar que los demás estaban equivocados. Es crear algo tan valioso que ni tus críticos puedan negarlo. No se trata solo del momento de vindicación, aunque sea satisfactorio. Se trata de construir algo que importe, que perdure. En los meses desde esa cena de Pascua, Mark y yo hemos encontrado una nueva relación, primero como colegas, y poco a poco reconstruyéndola de hermanos. Él todavía aprende a escuchar más de lo que habla. Yo sigo aprendiendo a hablar más de lo que callo. Y la abuela, ella solo sonríe. Esa sonrisa cómplice. La que dice que lo supo desde siempre. La que me recuerda que, a veces, con que la persona correcta crea en ti, basta, hasta que el mundo te alcance. La próxima semana compartiré cómo mi hermano y yo navegamos esta nueva relación profesional y las formas inesperadas en que sanó la personal. Porque, a veces, los cambios más profundos llegan cuando menos los esperas. Durante una cena de Pascua, con la familia mirando y el sabor del pay de limón con merengue aún dulce en la boca.